entonces, ya hemos visto, así en un resumen muy por encimita, eh, todo lo que es la herramienta matemática de la álgebra de Boole para la reducción de funciones lógicas, ¿sí? Y la forma, bueno, y un pequeño norte de cómo se implementan estas funciones. Eh, Perdón, yo les presento. Chocolate ya de cuenta. Eh, Vimos las compuertas lógicas básicas. Las compuertas lógicas básicas y cómo a partir de la combinación de estas, entonces se obtiene un resultado a partir de lógica combinacional. ¿Sí? Y entonces vamos a ver el día de hoy la forma como se puede llegar a representar entonces todos y cada uno de los estados de, con cualquiera de las combinaciones de las entradas pues, de estos circuitos lógicos. A partir entonces de tablas de verdad. Se nos dice, en el álgebra convencional, o sea, pues la matemática como la conocemos, ¿sí? Es habitual ayudarse de representaciones gráficas para formular y resolver expresiones. ¿Sí? Entonces tenemos que el plano cartesiano, figuras geométricas, sistemas en frecuencia, en fin. El tipo de representación que se utiliza para el mismo fin en el álgebra de Boole son las tablas de la verdad. Entonces estas tablas de la verdad, digamos, son una pequeña representación gráfica, como nos dice aquí. La tabla de verdad es una representación gráfica de todos los valores que puede tomar la función lógica para cada una de las posibles combinaciones de las variables de entrada. Entonces, si tenemos n entradas, entonces tendremos una combinación de todas y cada una. Y entonces, como estas, a partir de la interacción con la función de Boole, ¿sí? O la función matemática, la función algebraica, como la quieran ver, función lógica, genera pues ciertas salidas. Puede generar una o varias salidas. Un mismo, eh, un mismo circuito combinacional o un solo montaje puede generar dos, tres, cuatro salidas para diferentes actuadores, antes que para un motor, para una alarma, para una electroválvula, en fin. Cada resultado de esa función pues podrá activar algo diferente. Y entonces esa tabla de verdad, que tiene todas las combinaciones, es un cuadro. Un cuadro formado por tantas columnas como variables tenga la función, mala la propia función, y tantas filas como combinaciones binarias sea posible construir. Es decir, si yo por ejemplo tengo cuatro variables, pues serán cuatro filas más otra fila para la salida. ¿Sí? Entonces serían, si tengo 10, entonces serían 11. Tengo 8 variables, entonces serían 9 filas y así. Eh, y hablando ya de las combinaciones, entonces, pues el número de combinaciones que se puede obtener va a ser 2 a la n, donde n es el número de variables. Por variables, enténdanse las entradas, ¿sí? Entonces, sensores, pulsadores, switches, estados lógicos, en fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos variables de dos entradas A y B, entonces tendremos pues 2 a la 2 para un total de 4 combinaciones binarias.
Y estas son pues 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Sí, literalmente, pues de binario el 0, 1, 2 y 3. La manera más didáctica de presentar una función de conmutación, es decir, una función lógica, es mediante la tabla de verdad, ya que en ella se muestran los valores de salida para cada combinación de valores de entrada. Ya lo habíamos dicho. Y las tablas de verdad permiten modelar los sistemas combinacionales. ¿Sí? Un poquito de las características de estas tablas de la verdad. Por ejemplo, tenemos acá un pequeño ejemplo de lo que es una tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, dada la función lógica o función de conmutación, ¿sí? F, que depende de x1, de x2 y de x3, ¿sí? Es decir, de tres entradas o de tres estados, eh, función que es igual a x1 más el producto de x2 por x3 complementado o x3 negado, ¿sí? Indiferente como lo digan. Entonces, simplemente es una suma entre un valor y un producto, ¿sí? Y entonces la tabla de la verdad de esta función, pues se ve aquí a continuación. ¿Qué tiene la tabla? Tiene cada uno de los estados o de las variables. Es decir, x1, x2 y x3. Y tenemos obviamente la salida, que es la combinación lógica, que es esta de acá, que sería la cuarta columna. Entonces tenemos cuatro columnas, tres variables, cuatro columnas. Y tantas filas como combinaciones. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer con tres? Con tres entradas, entonces da 2 a la 3. Con 2 a la 3 podemos representar hasta 8 combinaciones en total. Y si no los vemos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Para un total de 9 filas. ¿Sí? Obviamente contando por la fila inicial, la de arriba. ¿Cómo se colocan estas? Pues uno no tiene que empezarse a aprender 000, 001, 010, 011. No es necesario que lo aprenda. Es más fácil formándolo por filas. Pues, por ejemplo, la primera fila, perdón, la columna, la última, ¿sí? Es decir, la del bit menos significativo, simplemente va a estar intercambiando 01, 01, 01, 01. Va a intercambiar entre los dos estados, perdón, entre los dos estados, sí, entre renglones. Entonces, del 0 pasa al 1, del 1 al 0, y en fin. La siguiente columna, es decir, la de la segunda entrada o la segunda variable, ya va a tener, son dos estados, o persisten dos estantes, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Ya va en parejas, ya va en conjunticos de a dos los estados lógicos. Y la siguiente no tiene tres, ¿sí? Porque como esto es lógica, entonces como si esto fuera 2 a la 0, 2 a la 1, y se pasa a ser 2 a la 2. ¿Sí? Entonces, vea, si aquí pasa de un estado y aquí son de a dos estados, la próxima será de a cuatro estados. Y si hubiese una cuarta entrada, entonces sería de a 8 estados. Y suponiendo que hubiese una quinta entrada, entonces sería de a 16 estados. Entonces, el más significativo, pues simplemente la tercera variable, ¿sí? Entonces tenemos que sería el 2 a la 2 4, entonces sería 0 0 0 0 1 1 1 1. ¿Sí? Entonces no es necesario que uno se aprenda pues el orden acá completo. Sin embargo, si lo revisamos, ahí ya queda en el orden adecuado. El 0 es 0 0 0, el 1 es 0 0 1, el 2 es 0 1 0, el 3 es 0 1 1, el 4 es 1 0 0 y así sucesivamente hasta el 7, que es el 1 1 1. Tenemos muy bien representados, digamos, los estados. Y la salida y la salida
se obtiene a partir pues, de la combinación de de esta matemática como tal. ¿Sí? Hay varias formas, digamos, de poner o de ubicar cuándo vale cero y cuándo vale uno. Digamos, hay tres formas. Uno, que es el álgebra a pedal. ¿Sí? El álgebra a pedal, es decir, asignándole valores a cada uno. Por ejemplo, cuando cada uno vale cero, entonces acá, eh, 0, que es x1, 0, más x2, 0, por x3 negado, 0. Entonces, 0 negado, 1. 1 por 0, 0. Y 0 más 0, entonces 0. Y empezar uno a completar dependiendo de los valores que sean. Entonces, en el próximo, 0, 0, 1. Entonces, solo x3 vale 1 y la combinación, entonces ya vale 0. Miremos uno que valga 1. Por ejemplo, la tercera combinación. 0, 1, 0. Solo x2 vale 1. Miremos a ver. Entonces, x1 vale 0, más x2 vale 1 por x3 negado. X3 es 0, 0 negado, 1, 1 por 1, 1, más 0, 1. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, esa es una de las formas. Simplemente empezar a reemplazar valor por valor. Es la más tediosa, ¿sí? Y realmente no es la que vamos a usar, ¿sí? Las otras dos formas es dependiendo la forma como esté representada este elemento. Y puede ser de dos diferentes. Sí, dime. Yo tengo una dudita y es Sí, respecto a que cuenta. ahorita usted dijo es que si eran cuatro estados, no sé qué hay para ubicar los numeritos. No entendí. Listo. Entonces, de una vez te voy a sacar de la duda. Voy a crear una nueva diapositiva y aquí voy a insertar una tablita. Entonces, miremos. Si es, por ejemplo, si son cuatro estados, ¿sí? Si son cuatro estados, entonces tendremos cinco columnas y 2 a la 4, entonces serán 16 filas y 17 pues con la primera. Entonces, mira, tengo esta tablita. Digamos que voy a generar algo con cuatro estados. Con el estado X1, bueno, el estado A, B, C y D, esta sería la salida, ¿sí? Entonces, para formar la tablita, pues imagínate tú aprenderte todo, pues todo así de una, pues simplemente más rápido. Mira, tengo cuatro estados, ¿sí? Entonces el primer estado, para llenarlo, ya sabemos, es simplemente pasar de uno en uno. Entonces, esta vale 0, este uno, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? De uno en uno. ¿Bien? Entonces, este, como el bit menos significativo, no tienes problema, ¿cierto? ¿Cuánto será el otro? Ah, entonces el otro, para llenar toda la tablita, pues entonces ahora vamos a coger de a dos estados. Es decir, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces, en parejitas. Voy a completar esta. La iba a dejar así completa, pero bueno. Entonces, mira, entonces aquí ya tenemos la segunda fila. ¿De cuánto es la tercera? Entonces no es que sea de uno, 2 y 3. No, esta no va a ser de 3, son los lógicos. Entonces pasa de cero a uno a 2, perdón, de uno, 2, 4 y 8. Uno, 2, 4 y 8. Ah, bueno, este es de 4. Entonces, ¿a qué se refiere? A que para completarla requiero 4 ceros. Uno, 2, 3, 4. Luego 4 unos. Uno, 2, 3, 4. Luego 4 ceros. Luego 4 unos. ¿Sí? Y ahora, mira, tenemos un tercer estado. Ah, un tercer estado. Listo. Entonces aquí venimos. Uno, 2, 4. El siguiente se llena con día 8 conjuntos u 8 uniones. Es decir,
requiero uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el siguiente, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. Y en este momento ya tengo en el orden adecuado todas las combinaciones. ¿Sí? A eso me refería. Y si tuviéramos un quinto estado, antes del quinto estado serían 16 ceros, 16 unos. ¿Sí quedó un poquito Sí, más claro? profe. Listo, listo. Ya. Perfecto, excelente. Entonces les comentaba que hay tres formas, ¿sí? De rellenar la tablita. La primera es, pues, haciendo toda la matemática, como está en este ejemplito, como está acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta función lógica y entonces para complementar la tablita, pues, entonces le damos los valores a uno por uno y hacemos simplemente la parte matemática, ¿sí? Solo por mirar este ejemplito es un poquito más diciente de yo hablando al aire, ¿sí? Vamos a reemplazar, por ejemplo, los estados A, B y C en cero, 0 y uno. El primero no lo mire, que simplemente es el número en decimal, ¿sí? O sea, la combinación cero, la combinación uno. Es A, B y C. Vamos a mirar cuánto vale A, B y C teniendo esta función, ¿sí? Entonces nos dice B y C negados. ¿Cuánto vale B y C? Cero. Entonces, cero negado por cero negado, más B que vale cero por la sumatoria entre A y C que valen cero y cero. Y empezamos a resolver. Cero negado y cero negado es uno y uno. ¿Sí? El resto vale cero. Entonces simplemente acá cero más cero, cero. Cero por cero, cero. Y cero, que es el resultado de esta segunda operación, más uno por uno, uno, es decir, uno más cero, veanlo acá, uno más cero por cero igual a uno. ¿Sí? Y pues ustedes pueden observar, esta forma es supremamente tediosa, maluca, larga, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil trabajarlo si dependiendo cómo esté representado. Hay dos formas. Está la forma canónica y la forma normalizada. Ya las vamos a empezar a ver, obviamente, para poder saber cuánto vale o genera la función de salida. ¿Sí? Entonces están, digamos, forma normal. Entonces, dada una tabla de verdad, también es posible obtener la forma algebraica. ¿Sí? Entonces, no solo teniendo la algebraica se puede tener la tabla, sino que viceversa. Teniendo la tabla se puede obtener la función lógica. Y no solo eso, inclusive me voy a adelantar un poquito aquí. Si uno tiene, por ejemplo, el circuito lógico, uno puede obtener del circuito lógico la función lógica booleana. Y si uno tiene la función lógica, se puede volver al circuito lógico. Pero también, si tiene la función lógica, puede obtener la tabla de la verdad. Y si tiene la tabla de la verdad, puede obtener la función lógica. Si tiene el circuito lógico, puede obtener la tabla de verdad. Y esa es la única que no es directa. No se puede pasar directamente de la tabla de verdad al circuito. Ah, esta es la única que no se puede hacer. Sí, es más, le hubiera puesto otra flechita con la X. Sí, sí, ahorita la pongo antes de subir las diapositivas. Sí, solo hay un solo paso que uno puede hacer, de tabla de verdad a circuito lógico. De resto, cualquiera de las combinaciones entre ellos se puede realizar. ¿Sí? Teniendo una sola de ellas, se pueden obtener las otras dos. ¿Sí? Obviamente, para llegar de tabla de verdad a circuito lógico, toca pasar por función lógica. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que nos dice acá. Dada la tabla de verdad, es posible obtener la función, la forma algebraica. Existen dos métodos para identificar la forma algebraica, ¿sí? Para llegar a la función. Suma de productos o producto de sumas. El primero, que es la suma de productos, por sus siglas SDP, suma de productos, también llamados mini términos o como lo vamos a seguir llamando, minterms. ¿Sí? Los minterms, entonces simplemente es la representación en suma de productos.
Ya lo vamos a ver. Y el producto de sumas, también llamado maxotérminos o simplemente maxterms. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con minterms y maxterms. En el caso, por ejemplo, de los minterms, es necesario identificar los unos que resultan de la tabla de verdad y formar los términos, es decir, conjunciones fundamentales que lo representen. Por conjunciones fundamentales quiere decir simplemente representados eh, en sumas, ¿sí? En sumas de productos. No pueden haber ahí dos productos ni nada, no. Lo más básico, solo sumas de productos. Así, no pueden haber conjunciones adicionales, combinaciones adicionales. No se me preocupen, pueden estar enredadito, pero ahorita vemos varios ejemplitos que nos van a sacar de la duda. Por el momento estamos viendo digamos, esos conceptos. Luego, para formar las conjunciones fundamentales, se usa la variable complementada. Si para esa combinación tiene un cero, se deja sin complementar. Y si la combinación, y si en la combinación, perdón. Aquí, leí mal, es que realmente está como al revés. Vamos a mejorar este párrafo. Qué pena, yo les subrayo acá y les voy a mejorar ese párrafo. Dice, se usa la variable complementada si para la combinación tiene un cero. ¿Sí? Es decir, si aquí hay un cero, se representa como complemento. Y se deja sin complementar si en la combinación hay un uno. Entonces, si esto es cero, se complementa. Y si hay un uno, se deja así solito. ¿Y cómo así que solito o no solito? Pues simplemente es esto. Acá, por ejemplo. Eh, Observamos esta tablita, por ejemplo, aquí tenemos un uno. Si hablamos de minterms, que es lo que estamos hablando acá, ¿sí? En el caso de los minterms, entonces se fijan es uno en los unos, si es cero se complementa, si es uno se deja solito. ¿A qué se refiere a eso? Por ejemplo, acá tenemos un unito, ¿sí? Observen que entonces ese unito está dado por A, B y C en alguna combinación. Entonces uno simplemente mira las combinaciones. ¿Cómo está A en este único uno? Entonces A vale cero. ¿Cuánto vale B en ese uno? AB vale uno. ¿Cuánto vale C en ese uno? AC vale uno. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo queda la expresión para ese unito? Pues la expresión queda, como A vale cero, es A negado. ¿Sí? Recuerden, hay tres formas de poner ese término. ¿Ves, más? Mira, hay tres formas. De una vez me voy a conectar, qué pena, al celular. Regálenme un segundito. Acá también voy a... Sí, hay tres formas de representar ese sistema. Así por acá. Voy a hacerlo en este pedacito como para no gastar allá ahorita Benita. Entonces, esto es el 15. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres formas de representar ese A que vale cero, B que vale uno y C que vale uno? Entonces se puede representar como A negado, A- como B vale uno, entonces simplemente ponemos B y como C vale uno, ponemos C. ¿Sí? A eso se refiere con, si vale cero, lo ponemos complementado. Y si vale uno, lo ponemos sin complementar. ¿Sí? Y tener este A negado, B negado, C negado, es exactamente lo mismo que tener A prima, es lo mismo que tener A prima
B, ah, B por C. Sí, es lo mismo. El A negado o A complementado pues, también puede ser así representado por A'. Inclusive hay una tercera representación que es esta. A negado, A con esa curvita, B y C. ¿Sí? Es decir, simplemente viene acompañado de de este pequeño símbolo, ¿sí? Esa pequeña curvita, para identificar quién está negado. Para los que, por ejemplo, ya visitaron la página, una página que les di la vez pasada, electrónica digital, digital. Por ejemplo, allí lo representan, ¿sí? Allí lo representan, observen, simplemente con ese negadito, ¿sí? Ay, perdón, ah, qué belleza. La, si se fijan, acá yo tengo un pequeño error. No es antes, ve, no es después. El negado se pone, es antes o el simbolito se coloca. Esa es la, digamos, uno poco la usa cuando raya, pero pues es para saber que existe, ¿sí? Entonces, esta indicaría simplemente que la A es negada, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, las A y B negada, listo, pues, ¿cómo sería? A y B negada, entonces sería A, luego simbolito B, y como la C es normal, digamos que esto es el ejemplito para poner A negada, B negada, C. ¿Sí? Entonces, simbolito A, simbolito B y C. Entonces, están estas tres formas, ¿sí? Para el complemento, por ejemplo, de A. Entonces, A con la rayita arriba, A con la comita y esa pequeña curvita con A. ¿Sí? Están esas tres formas de representarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos simplemente A, comillita, es decir, A' de C, indicando simplemente que la A es complementada. ¿Qué implica eso? Que para la combinación de este minterm, A vale 0, B, como no tiene nada, entonces vale 1, y C, como es original, también vale 1. ¿Sí? Entonces, eso por la parte de los minterms. ¿Sí? Entonces, es necesario identificar los unos que hay en la tabla de la verdad, como acá. ¿Sí? ¿Cuántos unos hay? Hay un solo unito. Listo. Ese es el único minterm que hay. Si hubiesen dos o tres unos, habrían dos o tres minterm. ¿Sí? Y ya sabemos, entonces, se complementa si vale cero y se deja sin complementar si la combinación hay un uno. Ahora, ¿qué pasa con los max terms? En el caso de los max terms, es necesario identificar lo contrario, identificar no los unos, sino los ceros, que resultan de la tabla de la verdad y formar los términos, disyunciones fundamentales, max términos. ¿Quién lo representan? Acá no se preocupen por esa palabra disyunciones fundamentales, simplemente vamos a cambiar. Ya no va a ser suma de productos, sino producto de sumas. Y ya vamos a hacer varios ejemplitos, entonces no se preocupen por este parafraseo. Para ello, se utiliza la variable complementada si para esta combinación tiene un 1, o se deja sin complementar si la combinación hay un 0. Es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, nos fijamos en los ceros. Y en segundo lugar, si tiene un 1, se complementa. Y si tiene un 0, se deja quietico. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, ¿qué es la suma de productos? ¿Sí? Que entonces no lo hemos estado hablando. Que suma de productos, es decir, la forma como se representan los minterms. Pues la suma de productos es una forma de representación de funciones booleanas
constituida por operaciones lógicas o sobre un conjunto de términos formados por la operación. Muy dramática la definición para decir esto. Literalmente, la suma de productos es la operación algebraica de suma. Y lo que se suma entre ellos son simplemente productos de las variables. Por ejemplo, en este caso, tenemos, por ejemplo, acá un producto AB, esto quiere decir A por B. Tenemos otro producto AC, que sería A por C, y tenemos D'F, es decir, complemento D por F. Y esos productos simplemente están sumándose entre ellos. A eso se refiere con la suma de productos. Acá, como está. Y si vamos a representar eso en un esquema lógico, es simplemente, tenemos la sumatoria, ¿sí? Tenemos la sumatoria de cuántos términos, uno, 2 y 3 términos. Ah, listo, entonces podemos colocar una OR de 3 entradas. Así no se implementaría porque pues, la orden de entrada pues, no es tan comercial. Sí, tocaría dividir eso en dos, en fin. Pero digamos que como esquema está bien. Tenemos tres sumas, entonces una OR de 3 entradas. La primera entrada, ¿quién es? Ah, la primera entrada es una multiplicación. Listo. Entonces, como la primera entrada es una multiplicación entre A y B, entonces A y B entra una AND. Es decir, que aquí ya sale A por B y entra la suma. ¿Quién es el segundo término? ¿O quién entra al segundo pin de la OR? Ah, pues entra A por C. Ah, listo. Entonces tenemos A por C, entran a una AND y sale directamente a la sumatoria. ¿Y quién es el tercer término? Es D' o D negado, D complementado por F. Entonces tenemos acá. Entonces tenemos D complementado por F. Y el producto, la salida de esa AND, va directamente a la OR. Y aquí tendríamos totalmente representado una sumatoria de productos. Bien, con esta sumatoria de productos es como se forman los minterm. Entonces aquí tenemos un minterm es un término producto que vale 1 en al menos un punto del dominio de una función booleana. Es decir, debe haber por lo menos un hito, por lo menos uno, pues, aquí para esto. ¿Qué pasa si todos son ceros? Pues si todos son ceros, quiere decir que sin importar la combinación que haya, siempre va a ser negativo, siempre va a valer cero. ¿Sí? Lo que implica es que simplemente va a estar apagado todo el tiempo y no va a ser necesario pues montar nada, simplemente pues no monta nada, si siempre está apagado pues no monta nada y ya. Igual que si valieran todos uno, si todos valen uno, quiere decir que ese dispositivo siempre está encendido, sin importar cómo estén las entradas. Ah, pues si eso siempre está encendido, pues no tiene que montar nada, ¿sí? Simplemente lo deja encendido directo y ya, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Es definido por un producto AND, donde cada variable aparece al menos una vez directa o complementada. Entonces, lo que está acá, por ejemplo, este unito, ya lo habíamos visto, vale A complementada, B y C. ¿Por qué? Porque B y C valen 1, como vale 1, entonces se pone así de la manera directa. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que son el producto de suma. Lo inverso, si esto era suma de productos, esto será producto de suma. Nos dice, el producto de sumas es otra forma de representación de funciones booleanas caracterizada por la aplicación de operaciones sobre un conjunto de operaciones o sobre las entradas. Me parece horrible la definición, pero pues es la clásica, que es simplemente el producto de sumas. Entonces aquí, si ustedes observan abajo, ¿sí? Tenemos, digamos, varias sumas. Y entre ellas, entre el resultado de cada suma, se multiplica con la siguiente. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, A más B y ese resultado se multiplica con A más C y ese resultado se multiplica con D complementada más F. ¿Sí? Entonces,
Ahora la unión o el conjunto de las variables está dadas por sumas y sus resultados se multiplican. Diferente al anterior, que la combinación de las variables está por productos y sus resultados se van sumando. Sí, pues es muy lógico, también es muy lógico. Aquí puede ser muy dramático y todo, pero pues el nombre es muy lógico y todo es muy lógico. ¿Cómo se representa? Pues simplemente los productos en la AND final, y cada uno de los internos, los resultados internos o de las combinaciones internas, pues simplemente son sumatorios. Entonces son las OR, ¿sí? Entonces la combinación de cada una de las OR y multiplicando sus resultados da los productos de suma. Y esos productos de suma es cómo se representan los max terms, ¿sí? Entonces nos dice, un max term es un término suma que vale cero en al menos un punto del dominio de la función. Entonces pueden valer todos uno, pero por lo menos debe haber un hito que valga cero. Y es determinado por la adición, es decir, por la función lógica OR, donde cada variable aparece al menos una vez, directa, complementada. Y aquí, ¿cómo es? Es totalmente diferente a los minterms. Aquí se refiere, primero ubicamos los ceros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso hay un cerito. Y ubicamos entonces con la combinación para de cero. A vale cero, B vale uno y C vale uno. ¿Qué ocurre acá? Que ahora los ceros van a ser sin complementar y los unos, perdón. Los ceros van a ser complementados y los unos sin complementar, pero ya no en producto, sino en suma. ¿Sí? Ya no en producto, sino en suma, es decir, con la operación contraria. Bien, entonces ubicamos todos los ceros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero vale cero. Ah, pues muy sencillo. La forma no cambia, o sea, entre max terms y min terms, ¿sí? Si vale cero, simplemente es el complemento. Entonces, A', ¿sí? Si vale uno, se deja sin complementar y entonces sin complementar van B y C. Pero lo que se cambia, lo que es al contrario, lo que es totalmente al contrario, es la operación. Entonces ya uno no va a multiplicar los términos, sino a sumarlos. ¿Sí? Entonces ubicamos los ceros. En los min terms ubicamos los unos. En los max terms ubicamos los ceros. Vemos la combinación y simplemente los ceros van a ser complementados y los unos no lo serán. Al igual que pues en ambos sistemas es lo mismo, excepto que esta vez vamos a ubicarlos es mediante sumas y no multiplicaciones. Preguntas hasta allí. Yo creo que pueden haber muchas preguntas. Entonces, si quiere, les vuelvo a hacer esa pregunta ahorita después de un ejemplito. ¿Sí? Acá. Profe, yo no entiendo. Devuelva, por favor. Eh, si es A negada, pues todos serían uno, y pues si es una suma no daría uno. O no entiendo qué es el max term. No, esa es la combinación de las variables. Aquí cada variable puede valer cero o uno, entonces aún no está definido. Esta apenas es la forma general. ¿Sí? A puede valer cero o uno, B puede valer cero o uno y C puede valer cero o uno. Sino que solo para este max term, ¿sí? La función lógica o la función booleana de esta tabla de verdad es así: A negado más B más C. ¿Sí? Esta es la forma general. Y esta es la función o el valor solo de este cerito. Esa es la forma como a partir de la tabla de la verdad podemos obtener la función lógica. Entonces ahí es donde yo te digo, si quieres, miremos el ejemplito y ya, y ahí te vuelvo a preguntar. ¿Sí? Si no entendiste, y si ya miramos más detenidamente. Vale, ¿Bien? profe. Listo. Entonces, por ejemplo, para la función eh, con parámetros A, B y C,
Entonces tenemos esta función lógica, b', c' más b por a más c. La tabla se puede llenar mediante la evaluación con ceros y unos de las variables de la función lógica. Entonces, armamos la tablita, ¿sí? Todas las posibles combinaciones, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y empezamos a reemplazar los valores. Recuerden, esta es la forma más tediosa y no es la que vamos a usar, ¿sí? Pero entonces, esto nos sirve es para completar acá, para complementar o completar la tablita. Sabemos que la tablita es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Está simplemente en la salida. Con respecto a cualquiera de estas combinaciones, vamos a obtener esta salida. ¿Sí? Entonces yo les digo, listo. Teniendo esto, ¿cómo podemos identificar los max terms y los min terms? Ah, bueno, es muy sencillo. Vamos a obtenerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, para obtener los min terms, ¿qué son? Entonces, ubicamos los unos, ¿sí? Entonces, observe acá, ubicamos todos los unos para los min terms, ¿sí? 1, 1, 1, 1, 1. Hay 5 min terms. ¿Cómo se hace? Entonces, simplemente uno empieza a mirar las operaciones o los complementos. Entonces, uno dice, A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Ah, eso es muy sencillo. Como es un min term, entonces el producto de cada uno. Y como todos valen ceros, todos están complementados. A complementado, B complementado y C complementado. ¿Sí? Vamos a ver otro aquí abajito. Ah, mira, el único que vale 0 es A. Ah, entonces muy sencillo. Ese es el único que está complementado. Entonces, A complementado, B y C. Por acá hay otro uno. Ah, ¿cómo así? Y el único que vale uno es A. Ah, listo. Entonces A está solito y los otros como valen cero se complementan. B complemento, C complemento. Hay otro uno acá. Ah, listo. Entonces, ¿cómo es? Entonces, A y B son originales, valen uno. Entonces, quedan A y B. Y el único que está complementado es C. ¿Por qué? Porque vale cero. Entonces, queda C complemento. Y el último, 1, 1, 1. Ah, listo, todos son sin complemento porque no hay ningún cero. Entonces A, B y C. Y la función lógica basada en minterms es simplemente la sumatoria de todos estos resultados, como se puede ver aquí arriba. ¿Sí? Simplemente cojo cada uno y simplemente lo sumo con el otro. Es decir, la función booleana de esta tabla de la verdad a partir de minterms es esta aquí arriba. Esta largota. ¿Qué hay que hacer? Ah, no, eso está muy largo. Ah, listo. Entonces, teniendo el resultado, ¿sí? Entonces ya lo que hay que hacer es álgebra de Boole. Esto en términos de minterms. Sí, pero yo le digo, listo. Y esa misma tabla, por favor, represéntemela con max terms. Ah, entonces, como yo la quiero en max terms, entonces ahora ¿qué hago? Ah, muy sencillo. Ahora ubico son los ceros. Sí, si ustedes observan, acá están los ceritos. ¿Sí? Ah, listo. Y les enseño un pequeño ejercicio. Pero, acá, sí, tenemos los ceritos. Entonces tenemos la combinación para el primer cero. Bueno, tenemos tres combinaciones, cero, 0 y cero. Y tenemos entonces la primera. Vean acá. Para este primer cero, ¿sí? Entonces ya no son productos. ¿Por qué? Porque ya estamos representando en las max terms. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? A y B, bueno, A, B y C, entonces miramos simplemente, A y B son ceros. Y acá hay un pequeño error. Sí, bien, acá hay un pequeño error. En esta imagen hay un error. Como bien nos dice acá la teoría, los max terms, ya, dice, se utiliza
la variable complementada si es 1 y se deja sin complementar si es 0. 1 y 0. ¿A qué se refiere eso? A que acá, si vale 0, o sea, nos fijamos en los ceros, y si vale 0 es como si fuera la variable original. Es decir, si vale 0, A es sin complementar, B es sin complementar y C es complementada. Es decir, son las tres cosas totalmente al contrario entre minterms y maxterms. ¿Cuáles son las tres cosas? La primera es la operación, ¿sí? Ya no son multiplicaciones sino sumas. La segunda es que ya no nos fijamos en los unos sino en los ceros. Y la tercera es que el cero es la variable original y los uno son los complementos. Es decir, los tres parámetros son totalmente al contrario, ¿sí? Lo que implica que acá, bueno, yo les puse esta imagen y no está bien. Esta imagen A es la original porque vale 0 y B y C es complementada, ¿sí? Que, espera, aquí yo voy a cambiar también esta imagen. Entonces, un ejemplito. Tenemos minterms, son simplemente los productos y sumamos. Nos fijamos en el uno y lo que valga 0 se complementa y lo que valga 1 se deja original. En los max terms nos fijamos en los ceros, ¿sí? Acá hay 3 ceros, entonces nos fijamos en ellos. Ya no se hacen con productos, sino con sumas. Y si vale 0, es la función original. Y si vale 1, entonces lo complementamos. ¿Sí? Entre max terms y min terms son los tres elementos totalmente al contrario. ¿Sí? Producto por suma, unos por ceros y complemento por no complementos. Bien, y hay dos cosas allí a notar. La primera, si ustedes observan, nosotros tomamos la tabla de verdad de un ejemplo previo. ¿Sí? ¿De cuál ejemplo previo? Ah, de este de acá. Y uno dice, bueno, si ya estaba resuelto, ¿por qué dan estas cosas tan grandotas? ¿Sí? ¿Por qué da este producto de sumas y esta suma de productos tan largas? Si simplemente valía este pedacito de acá. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿cómo de este pedacito llegan a eso tan largo? Pues que este pedacito, esto que está acá, ya le aplicaron álgebra de Boole, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos eh, la tablita solita? ¿Sí? Cuando uno está resolviendo problemas a partir de funciones lógicas, de tablas de verdad, entonces, cuando uno se plantea el problema, realmente lo primero que uno hace es la tabla de la verdad. Sí, entonces, por ejemplo, le dicen, hay un tanque que tiene dos sensores, que tiene un pulsador, hay que controlar el nivel en el tanque, cuando esté vacío tiene que llenar, cuando esté lleno tiene que quedarse quieto, en fin. Cada vez que uno se plantea un problema, uno lo representa es a partir de tablas de la verdad. Uno nunca llega ni a la función lógica ni al circuito lógico directamente. ¿Sí? Cuando yo les planteé un problema, ¿sí? Ah, no, tenemos un taladro que está en la posición superior, que tiene un sensor de presión, que tiene un sensor para la bomba. Todos esos problemas, ¿sí? Lo primero que uno hace es la tabla de verdad. Y entonces, teniendo la tabla de verdad, uno debe sacar o debe inferir la función lógica, ¿sí? Y para uno inferirlas, generalmente da así todo largo. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros ya sabemos de álgebra de Boole, nosotros podemos llegar de esto que está acá, todo largo, podemos llegar a esto pequeñito, ¿sí? Pero
digamos que alguien ya la diseñó o algo y ya nos da la función. Ah, listo. Pues a partir de la función yo puedo obtener la tabla de la verdad. Como bien les habíamos mostrado acá. Yo a partir del circuito puedo llegar a la tabla, ¿sí? O de la función a la tabla. Pero lo que realmente uno hace cuando se plantea un problema, cuando uno quiere automatizar algo, cuando uno quiere resolver algo por eh, lógica digital, uno lo primero que hace es la tablita de verdad. Entonces, de la tabla de la verdad pasa a la función lógica booleana, el max terms o min terms, es indiferente, ¿sí? Cuando uno elige una o la otra, pues muy sencillo. Cuando uno elige si quiere con max terms o min terms, pues uno se fija en la cantidad de ceros o en la cantidad de unos. Si hay muchos unos, pues entonces más bien elige max terms. O si hay muchos ceros, entonces aplica min terms, la que haya con menor cantidad, para que el montaje sea cortico. Tener cualquiera de estas dos funciones, de la de acá o la de acá, da exactamente el mismo resultado. Sí, pero por ejemplo en este caso aquí hay uno, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 elementos y aquí hay uno, 2 y 3. Sería mucho más fácil montar esta. ¿Sí? Ah, pero es que nosotros ya sabemos de álgebra. Ah, sí, ya sabemos de álgebra. ¿Qué es más fácil antes de montar? Pues reducirlo por álgebra. Y cuando se reduzca, pues simplemente dará esta de acá. Que esta es inclusive muchísimo más fácil de montar. ¿Sí? Y me dice, bueno, y entonces, ¿por qué, por qué si hay formas de montar más fáciles para que nos enredamos? Pues que resulta que esto de acá, ¿sí? Esta funcioncita está en algo que se llama su forma normalizada. Sí, es decir, después de que uno aplica álgebra de Boole, llega una forma normalizada, una forma reducida. Pero mientras está resolviendo o cuando se extrae la función de la tabla de la verdad, lo que obtenemos son formas canónicas. ¿Sí? ¿Y qué es una forma canónica? Se denomina canónicas a las funciones algebraicas que tienen en sus operaciones el total de las variables en cada uno de sus términos. Además, no presenta combinaciones entre suma de productos y producto de sumas. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplitos de forma canónica. ¿Sí? Una de suma de productos. Y entonces nos dice, vea, debe tener todas las variables en cada uno de sus términos. Entonces, por ejemplo, sin importar el complemento o no complemento, debe aparecer. Por ejemplo, acá aparece A, B, C y D más A, B, C y D más A, B, C y D. Si ustedes observan, ¿sí? Todos los términos A, B, C y D aparecen en cada una de las sumatorias. En unos complementados y en otros no, pero aparecen todos. Y, por ejemplo, ya hablando de la forma canónica en productos de sumas, observen aquí, por ejemplo, de tres variables, aparecen todas las variables. X', Y', Z, X, Y', Z, X, Y, Z. Aparecen todas las variables. ¿Sí? A esto se le denomina forma canónica. Y tener la forma canónica, digamos, tiene unas ventajas en ciertos procesos. Pero teniendo estas formas canónicas, es el primer paso, más bien para aplicar álgebra de Boole. Sí, teniéndola así, es muy simple aplicar álgebra de Boole. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hablando del ejemplo que vimos acá, ¿sí? De este pequeño ejemplito, ese no está en su forma canónica. ¿Por qué? Pues porque le faltan variables en varias de sus expresiones. Por ejemplo, acá tenemos la variable A, B y C. En el primer término falta A. Y si hacemos aquí esta distributiva, daría B por A y faltaría C. Y en el segundo término, B por C, faltaría A. Es decir, que en cada una de sus combinaciones falta alguna de las variables, entonces no está en la forma canónica. ¿Sí? Además,
esta tiene combinaciones entre suma de producto y producto de sumas. ¿Sí? Entonces observen, acá tengo una suma con un producto con otra suma. Entonces hay unas combinaciones ahí, hay una mezcla de todo. Por lo tanto, no está en ninguna de estas dos representaciones de forma canónica. Como no está en ninguna de esas dos, a esto se le llama que está en la forma normalizada. ¿Sí? Y realmente es como nosotros vamos a seguir trabajando en esta forma normalizada. Pues entre más pequeño sea el circuito, pues mucho mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Para convertirla a canónica, a partir del álgebra de Boole se tiene. Aquí hay un procedimiento que les voy a subir un archivito a la plataforma explicando pues la metodología para llegar de esto pequeñito a su forma canónica. Y es a partir simplemente de las propiedades del álgebra de Boole, ¿sí? Para irlas complementando, pero en este momento realmente no me interesa solo para que ustedes sepan que uno puede llegar de la expresión a la álgebra de Boole, simplemente uno va expresando con los unos y los ceros de la álgebra de Boole. Por ejemplo, si en el primer término falta A, si en el primer término falta A, entonces muy sencillamente cojo B complemento, C complemento y lo multiplico por un 1. Pero en términos de A, ¿cómo es un 1 en términos de A? Ah, pues eso es A más A negada. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ahora ya va a aparecer A, pero va a aparecer dos veces. Es decir, que esto pequeñito ¡prum!, se me va a agrandar tantas veces como sea necesario. Entonces acá me va a quedar A por B' por C, pegarlo acá, y el otro A', B', C', pegarlo acá. Entonces pasamos de tener un solo término a tener dos términos. Ah, pero noten, esos dos términos ya tienen todas las variables. ¿Qué implica eso? Que este pedacito ya lo pusimos en forma canónica. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, haciendo la distributiva de los otros dos términos, A y B y AC, que son acá A por B y B por C, también se deben complementar. Ah, pues ¿cómo se complementan? Muy sencillo. Aquí, A por B, ¿quién falta? Falta C. Para uno poner C, pues pone C más C negada o C complementada y hace la distributiva. Y entonces pasa de un solo término a dos términos. Pero ¿qué pasa con los dos términos? Que ya están en forma canónica. Vuelve y juega. Aquí en la última está B por C. ¿Quién falta? Falta A. Ah, entonces como falta A, se multiplica por la propiedad A más A complemento, se hace la distributiva y entonces pasamos esta expresión normalizada, ¿sí?, a una expresión a una expresión canónica, donde aparecen todos los términos en cada una de sus expresiones, ¿sí? Vean, les voy a pedir total tranquilidad, puesto que todo lo que hemos visto hasta el momento son solo los conceptos. Vamos a ver que cuando hagamos todos los ejemplitos que tengamos que hacer, ¿sí?, hasta que entendamos, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Si están un poquito enredados, no se me preocupen. Cuando ustedes, después de que hagamos los ejemplos y vengan a estudiar ya estas diapositivas o intentar entenderlas, van a observar que es mucho más simple de todo lo que está apareciendo acá. ¿Sí? Y entonces estas dos expresiones son exactamente iguales. Su tabla de la verdad son exactamente iguales, excepto que una está de forma normalizada y la otra está en su forma canónica. ¿Sí? Normalizada la chiquita. La canónica es esta grande, donde aparecen todos los elementos eh, varias veces. Ah, bueno, aquí hay algo para ver. ABC se repite dos veces. ABC y ABC. ¿Sí? Y en los midterms, bueno, pues ya mirando esto, pues si observamos, hay una suma de productos. Como es suma de productos, ¿eso qué quiere decir? Que esta representación está en midterms.
Entonces dice que los midterms que se repiten se escriben una sola vez. Entonces, aquí esta imagen es la misma imagen de la diapositiva anterior. Era para mirar este, que como ABC se repite dos veces, simplemente se deja una vez y ya. Entonces, eso queda en su forma canónica. Esta ya está en la forma canónica. Si pueden ver, esta solo suma de productos y en cada uno de los términos aparecen todas las variables. Entonces, uno puede hacer este procedimiento, esta chorrera de procedimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si comparamos este resultado con la tabla de la verdad, es mucho más simple extraerlo por síntesis como la sumatoria de todas las salidas en uno. Y entonces ya es el mismo análisis, inclusive llegamos nuevamente a la diapositiva que yo le expliqué ahora. Simplemente ubicamos los unos, hablando pues de los midterms, ubicamos los unos y aplicamos las reglitas. Si vale cero es complemento y la combinación de todos van a ser productos. Y los resultados de todos esos productos se van a sumar y van a formar exactamente la misma función. Entonces, uno no tiene que ponerse a bolear esta matemática, ¿sí? Estas expansiones, no tiene que ponerse a hacer absolutamente nada de eso, sino que simplemente arma la función canónica a partir de estos unos y estos ceros, ¿sí? Y con esta función, que ya es la genérica, hay que hacer álgebra de bloques, álgebra de Boole para poderla reducir. Sí, estoy hablando de los minterms. Y de los maxterms, pues ya sabemos, ya no nos fijamos en los unos, sino en los ceros. Y ahora los ceros van a ser originales, los unos complementados, y el resultado simplemente va a ser el producto de todas esas pequeñas sumas que vamos a hacer. Listo. Hasta acá llegamos con esos conceptos. ¿Sí? Vamos a sacar todas las dudas a partir de estos ejercicios. Entonces, lo primero, obtener la función de salida correspondiente a la tabla de la verdad expresada en minterms y en maxterms. ¿Sí? Es decir, debemos eh, encontrar las funciones lógicas de este, tanto en minterms como en maxterms. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una tabla de la verdad con tres variables, ¿sí? Esas variables pueden ser sensores, pueden ser pulsadores, pueden ser switches, pues lo que ustedes quieran. Se arma la tabla, simplemente 0101010, 000110011, 0000011, y tenemos ciertos resultados. Observen, esto ya es una aplicación, puede ser una aplicación cualquiera, no tenemos ni idea cuál es la función, ¿sí? Entonces nosotros debemos extraerla. Y podemos extraerla de dos formas, a partir de minterms y a partir de maxterms. ¿Cómo se haría? Entonces voy a copiar, voy a coger esta, la voy a copiar acá. Listo. Y empecemos a rayar. Qué pena, me vuelvo y me sincronizo. Esta es la 17. Listo. Entonces, según lo que hemos visto, ¿sí? Este cero es representado como ¿qué? ¿Maxterm o minterm? De hecho, según lo que vimos, el cero, ¿cómo se puede representar? Max Term.
Correcto, max term. Los ceros son max terms, los unos son min terms. Perfecto. Los unos son min terms y los ceros son max terms. Perfecto. Entonces tenemos acá. El primero es max term. Entonces, ¿qué operación? ¿Cómo se van a cuadrar cada uno? Pues con sumas. Y entonces empezamos. Por ejemplo, este primer max term es 0, 0, 0. ¿Sí? Como son ceros, entonces simplemente esto me dará, bueno, lo voy a rayar acá mismo. Entonces va a dar A más B más C. Y allí ya tendré, aquí ya tengo, la representación en max term de este cerito. ¿Sí? Entonces voy a poner acá los max terms, es decir, la función lógica a partir de max terms. Entonces el primero es A más B más C. ¿Sí? Ahora, tenemos acá un segundo max term. ¿Cómo va a quedar acá? ¿Cómo quedaría la sumatoria de ese max term? ¿No sería A más B más C prima? Correcto, tal Ah, cual. sí, estaba viendo dónde no era. Sí. A más B más C complementada. ¿Sí? Y entonces ese lo podemos de una vez poner aquí arriba. ¿Por qué? Porque es el segundo max term. Entonces esto va a ser A más B más C complementada. Allí ya vamos con el max term. Ah, bueno, pero aquí nos encontramos con un min term. Ah, ¿qué ocurre? Pues de una vez podemos hacer la función en min terms. ¿Sí? Podemos hacerla con una o con la otra. ¿Sí? Es indiferente. Como el ejercicio me está pidiendo ambas, pues vamos a ver ambas. Y entonces, si nos ubicamos acá en este uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría ese primer min term? ¿Cómo quedaría este? Entonces, como es un uno, entonces ahora los unos van a ser normalitos y los ceros van a ser complementados. A negada por B por C negada. Perfecto. Y muy bien, Charlie de una vez lo dijo, va a ser por, como son midterms, ya no van a ser sumatorias, ya van a ser productos y muy bien combinados, entonces son anegado, uy, perdón, esta sí la puedo hacer un poquito más grande, anegado por B por C, ¿sí? Y entonces el primer midterm, entonces será aquí A anegado por B por C, ¿sí? Más, entonces ahora tenemos acá otro max term. ¿Sí? Profe, esa es desnegada. Ahí, ¿Señor? Ah, uy, sí, la C es negada. Me comí el es A negado. negado por B negado por C negado, que sí. Correcto, correcto. Me comí el negado. Muy bien, muchachos. Ahora, tenemos acá un max term. ¿Cómo quedaría este max term? Este siguiente de acá. ¿Cómo? A más B negada más C negada. Perfecto. A más B negado más C negado. Y de una vez va para mi función lógica como como un tercer término. A más B negado más C negado. Perfecto. Ahora tenemos acá otro midterm. ¿Sí? Como tengo otro midterm, ese midterm, ¿cómo nos queda? Sería anegado por B por C. No, sí, profe, sería No. A por B negado por C negado.
Ajá. Exacto. A por B negado por C negado. Pilosa Sofi, como ya estamos en los midterm, el unito, o sea, como ya nos fijamos en el unito, donde haya un uno, esa es la variable original, ¿sí? Y si estamos hablando de los max terms, es decir, si nos fijamos los ceros, donde haya un cero, ahí va la variable original. Sí, es decir, sin complemento. Sin complemento. No, profe, es que yo bien disléxica y ahí cambiando esos términos muy duro. Sí, listo, eso. A, B y C. Perfecto. Ahora, el siguiente. El siguiente es un qué? Es un max term. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría ese max term? A negada más B más C negada. Correcto. A negada más B más C negada. Entonces, ese viene para aquí arriba. Voy a multiplicarlo de una vez, pero acá porque pues ya no me cabe. Esto queda A negado más B más C negado. Perfecto. El siguiente, un minterm. ¿Cómo queda ese minterm? A por B por C negado. A por B por C negado. Está perfecto. ¿Sí? Y entonces lo ponemos acá como tercera expresión. A por B por C negado. Está muy bien. Y el último, simplemente tenemos otro max term. ¿Sí? ¿Cómo queda ese último max term? A más B más C todos negados. Perfecto. Ah, bueno, ahí hay una gran diferencia, Charlie, entre A negado, B negado y C negado y tener A, B y C todo negado. Sí, ahorita la vamos a ver. Ahorita vamos a ver bien la diferencia. A partir, ¿qué pasó? Pues que cintas. Esta cinta me mata. Y esto quedaría A más B más C negado. Perfecto. Ahí tenemos las funciones dadas. El max term, que está aquí arribita, ¿sí? Max term y esta en min term. ¿Sí? Entonces, acabamos de extraer las funciones lógicas, ¿sí? Las funciones algebraicas a partir de la tabla de la verdad. ¿Qué características tienen estas dos funciones? A que ambas están en su forma canónica. ¿Sí? Es decir, que en todos y cada uno de sus operandos, ¿sí? Están todas las variables. ¿Sí? Por ejemplo, acá ABC, ABC y ABC. No importa la combinación, están todas sus variables. Y no hay combinaciones entre sumas de producto y productos de sumas así pues combinadas entre ellas. ¿Sí? Es una sola en ambas. Aquí abajo son sumas de productos y aquí arriba son productos de sumas, pero no hay combinaciones entre ellas. Bien, y si nosotros observamos acá las diapositivas, debemos tener el mismo resultado. A por B, bueno, va a copiar esta para, para compararla y saber que llegamos a lo mismo. Entonces tenemos acá el resultado. Entonces, si comparamos, entonces acá, A negada por B por C más A por B negada por C negada más A por B por C negada. La primera, perfecto. Ahora vamos a compararla con esta segunda. Dice, cada vez que yo vi en ese gato, yo soy bien chiquito. Listo. La segunda, A más B más C, véala acá, por
A más B más C negada. A más B más C negada. Por A más B negada más C negada. A más B negada más C negada. Por A negada, B, C negada. Vean acá. Y el último, A negada, B negada, C negada. Sí, señora, aquí me faltó este grito que lo habíamos puesto acá. Está bien, fue aquí pasándolo. Entonces, acabamos de llegar a las dos expresiones ya. Una misma tabla de la verdad, dos formas de representar, ¿sí? Min terms y max terms. En este caso, obviamente, es mucho más fácil trabajar con los min terms, ¿sí? Puesto que son más poquitos. Pero realmente en forma general es más simple, o por lo menos a mi gusto es más simple trabajar con los min terms, ¿sí? Pero pues si por ejemplo tenemos 8 unos y 2 ceros, bueno, realmente esa combinación no se da. Por ejemplo, 12 unos y 4 ceros, pues es más fácil trabajar con los max terms porque solo hay 4. Si usted pone a trabajar con los min terms, sería trabajar con 12 unos, ¿sí? Con una combinación de 12 expresiones, pero no, pues más bien trabaja solo con los max terms, ¿sí? Y le va a dar exactamente el mismo resultado, trabajando con unos o trabajando con otros. Ahora sí está un poquito más claro, ¿sí? Realmente este pequeño ejemplo es el resumen absolutamente de toda esta pequeña teoría. Por pequeña, pues, y todo esto que dijimos acá, todo está resumido en este pequeño ejemplo, ¿sí? Ahora sí, ahora ahí les pregunto, ¿dudas? Profe, Sí, Profe, tengo una duda, sí, bien puedan. pero Sofía le iba a preguntar también algo, entonces Sofita. Dale, no, pues yo no tengo duda. Yo iba a decir que Hugo no tiene internet. Ah, Que le ah, avisar. uy, qué cita. Pero yo también tengo una duda, sí, cuéntame. pero pues otra obviamente decía. No, pregunta todo lo que necesites. Profe, yo quisiera que nosotros pudiésemos como ver un ejemplito comprobado en el que si llegáramos a lo mismo por Minster y Maxter. O sea, tú habías, creo que te entendí que la operación de eso da el mismo resultado. Sí, señor, tal cual. Entonces, quisiera ver como eso. Porque si Listo. no, uno podría hacer, por ejemplo, Minster. Bueno, en el caso, uno como buscar en la operación que sea conveniencia de uno, la más corta, porque va a llegar uno a lo mismo. Que depende de la cantidad de unos, depende de la cantidad de ceros. Correcto. Entonces, bueno, podemos dar dos cosas. De una, montarlo. Sí, tal cual como está ahí, montarlo en Proteus o en cualquier simulador. Bien. Y la otra es hacer primero álgebra de Boole para hacerlo más pequeño. ¿Sí? Eh, vamos a... Espera, ¿qué tanto me falta? No me falta mucho. Hagamos una cosita. Terminemos acá, que eso ya solo falta una pequeña información. ¿Sí? Y si quieres lo montamos. Y empezamos a rayar y hacer hartos ejercicios, No, profe, perfecto. ejemplos, hasta que todo eso nos quede ya. Y las diferentes formas. Como pasar del circuito al álgebra, del álgebra al circuito, del circuito a la tabla de la verdad, del álgebra a la tabla de la verdad. En fin, sí, ya empezamos a hacer todas las mezclas. ¿Estamos? Claro que, ¿qué hora es? 8:22. No, a duras penas yo creo que vamos a alcanzar a montar estos dos. ¿Sí? Pero bueno, ya los montamos entonces, para comprobar a ver si es lo mismo o eso es puro cuento. ¿Bien? Entonces, por el momento, pues mientras yo termino de explicar, si quiere vayan abriendo Proteus. También lo voy a poner a abrir. Listo. Entonces, pero bueno, ¿y ya dudas propiamente aquí de la operación o ya ven que realmente es muy simple? Es como simplemente identificar qué es qué. ¿O hay alguna duda todavía? Pero es que yo todavía tengo problemas con eso de las reducciones. Entonces, pues eso no hay que reducirlo y llevarlo como a la función que teníamos en el ejemplo anterior. Sí, realmente, bueno, el álgebra de Boole nos permite reducir
sustancialmente esas operaciones. Pero pues si tú no eres tan buena, puedes montarlo así grande. Y si tampoco soy buena montando Es porque no hemos practicado lo suficiente. rayos, Sí, no. Bueno, no hay problema, porque ya no como se puede está, cancelar digital, ¿cierto? como está en forma canónica, es muy fácil montarlo, ¿sí? Es muy fácil montarlo así en su forma, en la forma canónica, porque no hay, o sea, simplemente son productos, varios productos y todos esos resultados van a una sumatoria. O al revés, puras sumatorias y todos los resultados van a un producto. Sí, entonces realmente montar esto es una bobada. Son estos montajes de acá al principio. Son estos. Puras sumatorias que van a un producto. O puros productos que van a una sumatoria. Entonces montar algo canónico es muy simple, sino que queda grande. Pero bueno, ya lo vamos a montar entonces. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño una comparación acá entre la forma canónica, que es esta grandota, ¿sí? Y por ejemplo, después de aplicar el Boole, llega uno a esta más chiquita. Esta es la forma normalizada, ¿sí? Vamos a ver. Entonces nos dice, se llama término canónico de una función lógica a todo producto suma de literales en los cuales aparecen todas las variables en su forma directa o complementada. ¿Sí? Ya lo sabemos, ya lo vimos. Lo canónico es donde están todas. ¿Sí? Por eso lo largo. Por eso esto es más largo. Perdón. Por eso esto es mucho más largo. ¿Sí? Que esto de acá. Sí, porque aparecen todas. Ahora, los términos canónicos producto reciben nombre de min términos o de min términos. Los términos canónicos de suma reciben nombre de maxi términos. Y una función de Boole está en forma canónica cuando se expresa como suma de min términos o producto de maxotérminos. Ya todo eso lo vimos. Esto es como un pequeño resumen. ¿Sí? Pero acá, dos funciones lógicas son equivalentes si y solo si sus formas canónicas son idénticas. Entonces, cómo es que sabemos que, por ejemplo, que esta expresión es esta misma? Muy sencillamente, en la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es la misma para ambos. Entonces, esas dos son idénticas. Y lo siguiente, la expresión algebraica en suma de productos o producto de sumas, en la que no todos los términos son canónicos, es decir, si por ejemplo en alguno falta una variable, ya ahí no es canónico, ya murió porque falta esa variable. Cuando no son canónicos, entonces recibe el nombre de normalizada. Y por ejemplo acá tenemos dos ejemplitos. Bueno, un solo ejemplo. Por ejemplo abajo hay un producto de sumas y está en forma canónica. ¿Por qué? Porque ese producto de sumas, todos los términos internos tiene todas las variables, XYZ, XYZ y XYZ. Pero por ejemplo el de arriba, tenemos producto de sumas, ahí vamos bien. X, Y y Z en el segundo término, bien, tenemos todos los términos. Ay, pero resulta que en el primero no está Z, solo hay X y Y. Como falta Z, vea, solo por esa Z que falta, ya no está en forma canónica. ¿Sí? Entonces simplemente decimos que está en una forma normalizada. Bien, eso es todo. La comparación entre la canónica y la normalizada. Obviamente la normalizada es la forma optimizada después de aplicar álgebra de Boole. ¿Sí? Es una expresión mucho más pequeña de la forma canónica. Ahora, todo esto, ¿sí? Todas estas funciones extraídas directamente desde la tabla de la verdad se pueden expresar a partir de circuitos lógicos. ¿Sí? Dado cualquier circuito lógico L, cualquier montaje, se requiere averiguar el efecto de ese circuito ante cualquier entrada arbitraria. Usualmente esto se especifica por medio de la tabla de la verdad. ¿Sí? La tabla de la verdad de ese circuito L se obtiene escribiendo primero el circuito como una expresión de Boole y calculando entonces la tabla de la verdad
paso por paso. Y la expresión de Boole se obtiene del circuito siguiendo las entradas a través de todas las compuertas. Ya vamos a ver. Es que aquí ya estoy, digamos, haciendo esto. Ya estoy explicando cómo pasar de un lado a otro, pero más fácil por los ejemplitos. Sí, ustedes saben que eso es como para que a ustedes les quede consignado todos esos conceptos, pero lo que vamos a hacer son ejemplitos y ejemplitos y ejemplitos hasta que entendamos todo. Entonces, como los circuitos lógicos forman una álgebra de Boole, estos se pueden pues, usar los teoremas, axiomas, propiedades, todo lo que vimos del álgebra para simplificar los circuitos. Por ejemplo, y aquí pues un pequeño ejemplito. Teniendo ABC más AB' más A'C, pues uno aplica siguientes propiedades. Primero aquí asociativa, es decir, factor común, ¿sí? Y luego simplemente la propiedad, cualquier valor multiplicado por 1, pues simplemente da el mismo valor. Entonces ya reducimos este término que tenía, esta expresión que tenía tres términos y que dentro de los tres términos había ya tres variables, la reducimos a algo mucho más pequeño. ¿Sí? Ninguna de las dos, observen, estaba en forma canónica. ¿Por qué la de arriba no está en forma canónica? ¿Por qué la original no está en forma canónica? Porque no es solo suma de productos o productos de suma. Sí, pero mira que aquí solo son sumas de productos. Aquí esa condición la cumple, pero hay otra condición que no cumple. En la tercera suma falta 6. Porque le faltan variables. Correcto. La primera sí está bien. Mira que solo son sumas de productos y no hay más combinaciones raras por ahí. Pero en el último término le falta la C. Y solo por faltarle esa C ya no está en forma canónica. Forma canónica, todas las variables deben aparecer en cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces ninguna de las dos es canónica, pero son totalmente funcionales. O sea, representan realmente el circuito o la función. Así, el circuito anterior puede ser reemplazado por el circuito lógico más sencillo que se puede formar de la expresión de Boole resultante. Entonces, esta de acá, cuando se monte, va a dar exactamente lo mismo que la de acá. Y eso que está en minterms, si lo montamos en maxterms, también debe dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Y los dos circuitos lógicos son equivalentes, es decir, tienen la misma tabla de la verdad. Este de acá, este de acá. Ahora, por ejemplo, hablando de circuitos lógicos, si yo tengo el circuito, yo puedo obtener la función lógica. Entonces, si uno ya tiene una placa o algo, o un esquema, algo ya pues presentado, ¿sí? Pero no tiene una función, pues es muy fácil expresarla, es muy fácil obtenerla. Simplemente de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha va representando cada uno de sus valores. Entonces, por ejemplo, A la distribuimos a lo largo de todos los elementos. Entonces, por ejemplo, A se viene para acá, A, bien, la seguimos acá. Si aquí entra A y pasa por la negadora, obtenemos A'. Cogemos C y la distribuimos, pues solo tiene una línea. Esa C viene acá, está AND. Y tomamos B y la distribuimos, pues solo tiene una línea, hasta B. Y resolvemos. A y C entran a una AND. Es decir, que ¿qué sale de esa AND? Pues simplemente la multiplicación entre A y C. Ahora, la segunda AND, ¿quiénes le entran? A' y B. Ah, pues ¿quién es el resultado? Pues A' por B. Y luego estos dos subresultados, ¿sí? Entran a una última compuerta, que es una OR. Entonces, ¿quién va a salir de esa OR? Ya la función final. ¿Y quién va a ser? Pues el primer término, que es AC, más el segundo término, que es A', B y B. Entonces, véala acá. A por C más A', B. ¿Sí? Entonces, teniendo el esquema, realmente es muy fácil, muy intuitivo llegar a la función. ¿Sí? Es muy simple pasar del circuito a la función. Vamos a ver este un poquito más carnudito, pero igual de sencillo. Tenemos A, B y C y la distribuimos. A para acá, tenemos que esa se bifurca dos veces,
Entonces, A para acá, para el segundo, y A para el tercero, pero pasa por una compuerta, ¿no? Entonces aquí tenemos es A'. B, lo mismo, lo distribuimos nuevamente. B para aquí arriba directo, luego B acá, pero negada, pasa por una NOT. Y en la tercera, B simplemente pasa a la tercera directa. La C la distribuimos también, C para acá, C también directa para abajo y C solo se distribuye en 2. ¿Sí? Y empezamos a resolver. ¿Hasta quién le llega? Pues le llegan A, B y C. Pues como pasan por la AND, el resultado es simplemente la multiplicación de los tres y queda A por B por C. Ahora, segunda AND. ¿Quién le llega? A, B, B' y C. Pues ¿quién llega? ¿Quién es? Pues la combinación entre A, B' y C, la multiplicación entre ellos. En la última, A' y B, entonces queda A', B. Todos estos resultados nos llegan a una OR. Entonces simplemente que está indicando la suma de todos estos elementos. Entonces nos queda ABC más AB''C más A'B. Y obtuvimos la función a partir del circuito. Sí, digamos que esta es la más intuitiva, la más simple de todas. Sí, y pues ya se lo había mostrado varias veces. Del circuito puede obtener la función, de la función la tabla, de la tabla la función y de la función el circuito y el circuito la tabla. ¿Sí? Entonces casi que hay una combinación total entre ellos. ¿Sí? Vamos entonces a hacer lo que me pidieron ahora. Vamos a hacer el montaje de estas dos expresiones. ¿Sí? Ya todos abrieron el Proteus. Bueno, antes de montarlo, ¿alguna pregunta de cualquier cosa de todo lo que se dijo? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que tenga que repetir? ¿O todo está claro? Pues uno cree que sí, pero luego voy a hacer los ejercicios y Sí, profe, sí, vamos No, juntos. es verdad, No, es a verdad ver, lo que dice pues, Xavi, que pues pues, sí, pues hasta pero que no. uno no se estrelle, de pronto no le surgen las dudas. Pero por el momento, pues por lo menos lo que se ha dicho, la forma como se representan max terms, min terms, cuando es uno, cuando es otro. Sí, digamos que en general esos conceptos ya entendidos. Listo, bien. Entonces vamos a Pues sí. montar, sí, Profe, pon un momentico lo que mostró ahorita, lo del sí, circuito y eso. La grafiquita esa, no. Lo de que decía circuito lógico, función booleana y lo de la otra esquina, que no sí. me acuerdo. Listo, profe. Listo. Gracias. De todas formas, ustedes saben que las diapositivas yo se las subo apenas terminamos la clase, y incluyendo la metodología para pasar de una función normalizada a una canónica. ¿Sí? Y en plataforma está este documento con la explicación de la metodología. Listo. Vamos a montar estos dos. ¿Sí? Entonces nos dice, vamos a montar primero la suma de productos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir para Proteus. Vamos a darle nuevo, nuevo proyecto. Chu, chu, chu. Vamos a ver si se lo alcanzó a montar. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo muy rápido. Eso por acá. Voy a poner comprobación. Comprobación. Min max. Le ponen pues el nombre que ustedes deseen. También lo voy a cambiar de carpetita para que me quede una vez en mi electrónica digital. No me creo. Mira, no me la creo. El Ah, juego madre. Información. Min.
Max. ¿Por qué no me lo creo esta desgracia? Next, bueno, así. Next. Sí. Y si lo dejamos para la próxima clase, es que también tenemos que ir a la U y eso. O lo dejamos de tarea, lo traemos hecho o algo así. Más bien de tareita, que solo sea analizarlo. ¿Sí? Bueno, sí, está Si bien. quieren, vean, si quieren, yo lo voy a... Usted lo monta ahorita Vean, y nosotros lo traemos hecho la próxima clase. listo, hagamos eso. Pero entonces el compromiso es que todos lo hagan, por favor. Entonces yo lo voy a montar Sí, pero no y... se le olvide montarlo. No, lo voy a montar de una vez. Lo voy a montar y les envío la imagen para que lo terminen. Y quienes lo quieran hacer de una vez se quedan conmigo. O sea, quienes puedan, Porque se ya debemos quedan. de salir corriendo. Listo, no, dale para que alcancen a llegar. Bueno, Dale, pero muchas gracias. quienes quieran quedar, de una vez lo montamos. ¿Sí? Hasta luego, pero yo sí me retiro. Listo, dale, que estés bien. Chao, Chao. profe. Para quienes estén, entonces simplemente vamos a montarlo. Entonces vamos a tener the logic states, que ¿cómo se llaman? Se llaman A, B y C. Entonces vamos a ubicar tres logic states, A, B y C. Inclusive los voy de una vez a renombrar. Venga, si quedaron alguien, no estoy hablando al aire. Ah, no, sí, ya está. Están en la Profe, ahí bulla. vamos. Estamos en la bulla, sí, Sí. profe. Ah, ya. Sí, de razón. Listo. Entonces, No tan participativo. ¿cómo? Por eso tan participativos. Ya. No me, vean, y en la U, ¿dónde los están a punta de Wi-Fi? ¿Están en algún laboratorio? Con el wifi, profe. Y pues estamos de todos modos en una sala de... En la Ah, no les han 416, profe, la que ya, queda al frente de la PLC. ya, y no les ponen ninguna restricción ni nada. No, No, Pero pues ah, el qué uso del bueno. tapabocas y ya básicamente Ah, no. distanciamiento. ¿Y ustedes sí cumplen o no? obvio, profe. Profe, claro. Ah, no, eso está muy bien. Listo. Entonces vamos a montar. Entonces tenemos que el resultado son dos sumas. ¿Sí? Entonces, simplemente, y si ustedes recuerdan, la OR es simplemente la 70 aquí, con puerta, la 32, ¿sí? Si nos venimos para las comerciales, ustedes recuerden, aquí una OR, la OR, bueno, dependiendo si la hacemos, pero si vamos a usar la TTL, vamos a usar la 7432, entonces buscamos 7432, ¿sí? Y sabemos que vamos a usar también varias AND, y entonces miramos si la 7408, 7408, y listo. Aquí tenemos la AND y la OR. Sabemos que la OR va a ser el resultado final, esa va a ser la salida, ¿sí? Como es la salida, pues le voy a poner simplemente, digamos, un LEDcito, indicador para la salida. Claro que pues no lo sabemos qué light tiene el interno, pero digamos que le voy a poner otro LEDcito rojo. Vamos a ponérselo acá. Le voy a poner la resistencia. El cálculo de la resistencia limitadora es muy simple. Da 280, pero el comercial no hay 280, es decir que la siguiente es 330. Voy a poner 330, le voy a poner la tierra. Es algo muy rápido porque pues ustedes ya se lo saben casi de memoria. Listo. Pero entonces, ¿cómo se forma la función booleana? Entonces, tenemos acá, para los minterms, entonces es una sumatoria de dos términos. El primer término o término superior es una multiplicación de tres términos.
Ah, bueno, como es una de 3 y no tenemos, por el momento, montar es de 3, and de 3, entonces toca montar dos diferentes, ¿sí? Donde el resultado de una va a ser la salida de otra y este es el primer término. Ah, perdón. ¿Cuántas expresiones? Ah, es que son 3, perdón. Este también son 3. Son 2 OR también. Y listo. Bien, tenemos acá la primer sistema. Y los otros, bueno, obviamente como son términos canónicos, entonces van a ver unidad de multiplicación en cada una. Listo. Hasta allí el esquemático ya está. Ahora simplemente es decidir cómo se ven. Ah, bueno, obviamente como tenemos también unas en negativo, unas complementadas, vamos a poner la NOT, aquí la 3404. Profe, va muy rápido, one moment. No, no, es que lo estoy haciendo así porque Vamos. la primera nos dice A negada, B, C negada. Entonces necesito 27404. Entonces esto es A negado. A negado. B normalita. Y C negado. Y la segunda me dice A normalita. B negada, C negada. Y la tercera, A, B y C negada.
Listo. Ahí habremos montado los minterms. Ahora, más abajito voy a montar el maxterm. Me dicen cuando terminen para bajar la pantalla. ¿Cómo van, muchachos? Profe, listo. Profe, ¿me puedes mostrar cuáles son los que funcionan? O sea, ¿con cuáles se enciende el LED? Con A y con B, ¿cierto? Listo. Entonces nos dice, tenemos varias combinaciones para que encienda. La colita. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, solo con B en 1. ¿Sí? Vamos a mirar si sí es cierto. Si le damos play y le ponemos B en 1, ¿sí? El LED enciende. Perfecto. Entonces comprobado el primero. Ahora, el segundo, solo con A. Solo con A, la salida de encender. Perfecto. Ahora, con A y con B al tiempo. Entonces, con A y con B al tiempo, también enciende. Sí, señor, toda la razón. Y solo con esos tres enciende. De resto, cualquier otra combinación, por ejemplo, si los tres están Listo, profe, encendidos, perfecto. Así quedó Melo. si los tres están encendidos, la salida es cero. Bien, ese por parte de los min terms. Ahora vamos a montar los max terms. ¿Sí? Que, ay, esos más largos. Bueno, vamos a Profe, Bueno, ese ir. es el más cinta, ese es el más cinta, profe. No, eso va a quedar gigantesco solo para comprobarlo. No, lo bueno es que yo soy el profe y les puedo decir que vamos a darlo de tarea. Uy, profe. No, no es que está el profe y nos va a mostrar cómo es el esquema. Claro, porque usted nos dijo que usted lo iba a subir, pero usted se comprometió con Uy, los otros uy, compañeros. Sí, sí. qué negociadora tan. Bueno, no, pues hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, ¿cómo se monta? Usted nos dice simplemente uno, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones. Para poder hacer 5 multiplicaciones, ¿qué se debe hacer? Entonces, usar 3 pastillas AND para poder hacer las multiplicaciones. Entonces, solo para la salida, vamos a requerir 3 AND.
Vamos Profe, entonces. hay que poner 15 directo. Vamos, vamos entonces a poner eh, para las salidas. Tenemos una, dos y tres. Listo. Entonces, como si fueran, estamos haciendo la combinación como para que fuera una sola de 5 términos. ¿Sí? Si ve eh, si aplicamos álgebra de Boole, pues esto va a ser mucho más pequeño. Pero por el momento estamos solo haciendo la comprobación entre las formas canónicas del max term y el min term. Y listo. Y cada una, pues entonces va a tener, cada uno de los 5 términos va a tener una sumatoria de 3 términos adjuntos. Entonces vamos a hacer simplemente. Entonces para la primera, pues voy a hacerlo desde aquí arribita. Una y dos. Aquí ya tengo la primera que viene hacia esta. Vamos a hacer la segunda. Listo. La segunda viene aquí al segunda. Vamos a hacer la tercera. Viene aquí al tercero. Vamos a hacer la cuarta. Uno, 2, 3, 4. ¿Cuántos términos son? Uno, 2, 3, 4, 5. Antes me faltó fue otra. Listo. Y entonces acá me falta una última combinación. Y listo. Ahí ya tengo los cinco elementos. ¿Sí? Entonces tengo la multiplicación de 5 términos y cada término con 3 variables. ¿Hasta ahí algún misterio? ¿O vamos bien? Retómelo. Sí, es que realmente es simple, es largo, pero es muy, muy sencillo. Listo. Y empecemos a completar uno por uno. ¿Con quién? Con las mismas de arriba. Entonces esto va a quedar un poco de lineecitas. Listo. Inclusive voy a... Dale, entonces vamos a ver. Tengo ABC. ¿Sí? Tengo ABC en el primer término. ¿Sí? A más B más C. Todo sin negar. Este primer término lo voy a poner en el último. ¿Para qué? Para que todo el resto de las líneas yo me pueda pegar hacia él. ¿Sí? Entonces voy a enviar para el último término. Entonces voy a tener C. ¿Dónde está B? B, véalo por acá. B. Y ahora A lo voy a tomar. Listo. Ahí tenemos A, B y C en ese orden. ¿Sí? La primera línea es A, la segunda es B y la tercera es C. ¿Sí? Y ahí ya va a ser muy fácil, pues, pegarnos a esos. Listo. Y pues simplemente sigo montando los demás términos. A más B más C negada. Entonces, A más B, más C negada.
Listo. El segundo, ve el tercero. A más B negada más C negada. Entonces, A más B negada más C negada. Y como por la simulación, pues voy a poner una segunda no, pero no me entiendo. Esta C negada, voy a tomar de aquí arriba. La siguiente es A negada, B, C negada. Esto es A negada, A negada, B, A negada, B más C negada. Y la última, A negada, B, B negada, C negada. Entonces, A negada, B negada, C negada. Sí, y voy a colocar acá la segunda. Entonces, poner la resistencia. Voy a poner también el ledcito de salida. Sí, y se lo voy a poner aquí al ladito del otro. Sí, para poderlos comparar. Para poder comparar. Me avisan cuando ya lo tengan. Profe, ya la verdad no alcanzamos a acabarlo porque tenemos ya que entrar a la hora. Sí, sí, es que ya hablan de... Entonces, Listo, muchachos. Entonces yo les envío la imagen. eso, profe. Bueno, sí, nos sube la captura Sí, señor, ya se lo envío ahí al WhatsApp. de eso, Muchachos, porfa. se me cuidan. Feliz fin de semana. Vale, profe, gracias, Estamos igualmente. hablando, se Chao, profe. cuidan. Chao, Gracias, profe. Chao. chao, que estén bien.